9 de la mañana con 10 minutos, momento de comenzar nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quienes están con nosotros esta mañana. Nos acompaña el director de incidencia de Pivote, Sebastián Rivas, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por acompañarnos nuevamente. No te escuchamos, Sebastián, parece que estás muteado. Ahí sí. Disculpa a ti y a toda la audiencia. Un saludo muy grande, Rodrigo, y también saludo a Daniel, que ahora lo voy a presentar, pero estamos juntos en esta mañana de jueves. Exacto, y aprovechamos además de darle la bienvenida a lo que son nuestros paneles al director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Rodrigo, Sebastián, mucho gusto en encontrarles hoy día. Oigan, antes de irnos a los temas propuestos, los invito también a comentar con nosotros el tema del día, el que invitamos además a nuestra audiencia a poder interactuar, y tiene que ver con este proyecto para que no haya nuevo proceso constituyente. De fracasar la propuesta a fin de año, lo planteó el senador Francisco Chaguán. Interesante saber cómo ven estas posibilidades, tomando en cuenta que de todas formas queda ahí abierta la puerta de encontrarnos en un escenario de rechazo. Particularmente quería saber, Sebastián, ¿cómo ves estas posibilidades que se están abriendo? A ver, yo creo que hay dos dimensiones. Primero, el hecho de que uno haga un proyecto o no, y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo, no va a quitar que existan grupos que puedan querer un nuevo proceso. Y eso eventualmente también marca un punto que para mí es el más relevante, que es la importancia de que aprovechemos la oportunidad con los aprendizajes que hemos sacado de tratar de sacar un proyecto ahora, digamos. Yo creo que estas cosas, digamos, más allá de que incluso el propio presidente Boric ha dicho que él no insistiría probablemente durante su gobierno en un nuevo proceso, a lo menos algún proceso como el que se ha generado, digamos, con un cuerpo ad hoc, con un proceso deliberativo, digamos, que no se da en el Congreso, que podría ser también un llamado, digamos, a hacer reformas en algún punto. Pero yo creo que es relevante en esto, y creo que las fuerzas políticas tienen que tomar conciencia de que es un momento muy importante y que estos momentos no se dan. Este momento es una oportunidad que tenemos, y es una segunda oportunidad, y es una oportunidad incluso que tenemos con los aprendizajes que dejó la primera oportunidad. Entonces, entendiendo que es una curva muy hacia arriba, entendiendo que evidentemente, incluso aunque en las últimas semanas algunas encuestas han mostrado que hay una propensión un poquito más favorable de votar por el a favor que lo que venía, sabemos que esto es una carrera cuesta arriba, pero eso debiera ser un llamado también a los partidos políticos y en particular a quienes tienen la mayoría dentro del Consejo Constitucional, de lograr un punto de acuerdo lo más amplio posible, justamente para lograr que este proceso se cierre con conformidad, porque si no se cierra con conformidad, incluso en un escenario de aprobación, yo no tengo duda que esto, por más proyectos que hayan, va a seguir siendo tema, y sabemos que eso contribuye a la incertidumbre, sabemos que eso es un factor incluso que pega en otros elementos como el tema económico, de las inversiones. Entonces me parece que esto, de nuevo, pone de relieve lo importante que es aprovechar esta oportunidad. Nosotros, digamos, parece un poco lógico lo que voy a decir, pero nosotros no debiéramos estar discutiendo procesos constituyentes cada 3, 4 años. Estos son procesos que debieran durar 20, 30, incluso en un buen escenario 40 o 50 años. Entonces creo que esto solo pone de relieve la relevancia de poder actuar ahora, y creo que en eso el Consejo Constitucional tiene una oportunidad bien grande. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer suspendieron sesiones, se están reuniendo para tratar de llegar a acuerdos. Ojalá que eso tenga humo blanco. Está difícil, pero ojalá que tenga humo blanco, porque es una oportunidad bien única, Rodrigo y Daniel. Daniel, ahí Sebastián hace mención, subraya bastante el momento constituyente. Hay momentos en los cuales hay que avanzar en poder reformar o en su momento, o lo que se ha planteado particularmente, a ir hacia otra carta magna, como han sido los procesos que se vivieron con la convención y actualmente con el Consejo. Es muy importante el poder también calibrar aquello y que la ciudadanía también haga propio aquello. Este pareciera ser un momento preciso para cambiar lo que es nuestra estructura constitucional. Bueno, efectivamente, yo creo que los procesos constituyentes son momentos excepcionales en la historia. Coincido con Sebastián que uno no puede estar discutiendo esto corrientes todo cada 2 años, etcétera. Ni siquiera una reforma constitucional, ni siquiera una reforma tributaria. Y vamos discutiendo las reformas tributarias cada gobierno que llega,
quiere hacer una gran reforma tributaria, una locura, porque no hemos podido llegar a acuerdo. Entonces, yo creo que efectivamente ya se nos acabaron las balas de plata, no sé cómo decirle, pero ya no hay más tiempo para un nuevo proceso constituyente porque la gente, ya sabemos todos que está cansada, hay un desgano y una falta de credibilidad hacia el mundo político que hace que la gente rechace las propuestas del mundo político. Ahora, también coincido con Sebastián en que ojalá lleguemos a buen puerto, pero todo indica en que no, el republicano está atrincherado en sus enmiendas. Lo que bajó, sabían desde un principio que lo iban a bajar, incluso era parte de la discusión en la comisión experta. Entonces no sorprende que esas enmiendas más duras las vayan a bajar, pero también las pueden volver a reponer. Si el proceso permite que puedan volver a ponerlas al final. Si ellos ven incluso que el proceso ya está bien más caliente de lo necesario y que vamos caminando hacia un en contra directamente, pueden volver a poner sus banderas y decir, nosotros vamos a morir con las botas puestas, estas son nuestras banderas de lucha, y tiran el mantel y se cae todo esto. Porque en realidad ellos ganan en los dos escenarios. Si se aprueba o se rechaza, ellos están bien porque les interesa mantener la Constitución del 80. Entonces, tienen, digamos, un repertorio discursivo para salir a justificar su posición bastante bien bajo los dos esquemas. Lo que se vería ahí perjudicado sería la capacidad que tiene su candidato Kast de poder generar gobernabilidad en un eventual gobierno. Yo creo que ese es el punto más delicado. Ahora, frente a un en contra masivo como la última vez, que si todas las cosas siguen como van, vamos directo a eso, yo creo que no debiéramos entrar en un nuevo proceso constitucional, constituyente. ¿Sin reforma, Daniel? Yo creo que la reforma sería la vía. Por el Congreso Nacional, una comisión muy semejante a la comisión de expertos, que se tomara el texto de los expertos, una comisión parlamentaria, una comisión mixta, se discute brevemente y se aprueba eso porque ya representa un consenso y un equilibrio importante de las fuerzas que están en el Parlamento. Creo que la vía sería reforma, derechamente. Ahí teníamos los puntos de vista que nos establecía Sebastián, también Daniel. Invitamos a todas y todos a que también hagan lo suyo en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Y nos vamos a los temas propuestos para el día de hoy. Nos quedamos con esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y particularmente esta idea de una declaración conjunta desde el mundo político que fue planteado por el gobierno. Supimos a las últimas horas del día martes, ya en un punto de prensa el día de ayer, la propuesta de Chile Vamos defendiendo su propia declaración. Fueron bastante criticados por omitir ciertos conceptos, como golpe de Estado, por ejemplo, y además confirmaron que no van a asistir a la conmemoración que va a desarrollar el gobierno. Distintos elementos que están entonces entrando en este clima un poco crispado en torno a esta conmemoración y que quiero también comentar junto a ustedes en este panel del día de hoy. Sebastián, ¿cómo ha estado siguiendo esta, particularmente, la forma en que se ha estado generando esta conmemoración y particularmente las señales que están surgiendo desde la oposición? Bueno, Rodrigo, antes de partir con eso, lo que siempre digo es, estos son temas, y en particular el tema de la conmemoración de los 50 años, que a mí siempre me complica un poco tocarlos porque son muy sensibles y uno, aunque trate de abarcar todo lo posible, sin perjuicio de eso, va a dejar fuera elementos que son muy centrales. No nos podemos olvidar que estamos en esto, entre otras cosas, porque hubo un régimen que violó derechos humanos, que torturó, y que eso está totalmente documentado, y uno esperaría que esa declaración estuviéramos todos de acuerdo y probablemente se debiera haber sido el centro. Eso a mí me parece un punto fundamental para poder conversar de todo lo que es la contingencia hoy día, digamos. Creo que es un punto de partida que debiera ser el que nos ponemos de acuerdo. A partir de eso, claro, de alguna manera, y hoy día en la mañana lo decía el senador Ricardo Lagos Weber en una entrevista radial, de alguna manera también lo que uno empieza a ver es un fracaso de la política cuando uno tiene dos declaraciones por lado y lado
que se parecen bastante, aunque no son iguales, y que uno dice que, bueno, en el fondo, si acá hubiera existido un trabajo o una voluntad de ambas partes, probablemente se podría llegar a un consenso de puntos de acuerdo, digamos. Las dos declaraciones no son tan distintas. Sí. Pero hay Evidentemente, terminología que la hace distinta. Lo que te claro, mencionaba, por ejemplo, un caso, de hablar o no de golpe de Estado, por ejemplo. claro, evidentemente hay palabras, pero en el mundo político nosotros sabemos que hay puntos que se zanjan con conversaciones y se zanjan con trabajo. Lo que pareciera hoy día es que estamos en un vértigo que me parece que es inmerecido para una conmemoración tan simbólica como esta, digamos, en términos de que pareciera que todo se va haciendo un poquito como a empujones, como una reacción. Y quizás con esto lo conecto con lo que decía muy al comienzo Rodrigo, como un tema contingente, y este no es un tema contingente, es un tema importante y que debiera tener una mirada de Estado. En ese sentido, me parece que lamentablemente hemos perdido una oportunidad. Hay una sensación muy grande en general, y esto yo lo he conversado con gente también que le tocó cubrir y que le tocó estar presente para las conmemoraciones de los 30 y los 40 años, de que estamos más tensionados. Hay cosas que se repiten, ¿eh? Yo ayer me sorprendía porque un periodista amigo mío me comentaba, él estaba escribiendo una crónica para un medio extranjero, y me comentaba que se puso a reportear y que la oposición no había ido para la conmemoración de los 30 años y no había ido para la conmemoración de los 40 a la moneda, cuando estaban Ricardo Lagos primero, Sebastián Piñera después. Pero uno dice, bueno, uno le queda un mal sabor de boca que no hayan acuerdos mínimos a 50 años, cuando hay elementos que yo creo, y uno lo aprecia incluso en estudios que han salido en estos días. Había un análisis de la académica Loreto Cox, que se publicó el fin de semana en el diario La Tercera, un artículo de Juan Andrés Quesada, que marcaba que todavía nosotros seguimos muy polarizados, pese a que hay consenso cuando uno pregunta, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en temas como las violaciones de los derechos humanos, y que esto no debe ser admitido, en temas como esa condena, y en temas, digamos, como la mirada mucho más crítica hacia la dictadura militar. Pero, a ver, yo creo que es imposible, y creo que estamos conversando de eso porque a uno le deja un regusto amargo esta situación. Yo creo, y lo hemos conversado en las últimas ediciones, creo que en esto hay una responsabilidad importante del gobierno, que creo que tensionó y no gestionó a la altura de lo que debiera haber gestionado un hito tan importante. Porque efectivamente, de nuevo, uno nota que hay cierta improvisación. Salió una noticia hace 2 días de que el decreto para, o la orden de compra, digamos, para el acto que se va a realizar, Contraloría le dijo al gobierno: arréglalo rápido porque esto tiene algunos detalles, pero esos son cosas que uno programa con mucha antelación. Pareciera ver, de nuevo, como una cierta lógica que a mí, al menos, muy en lo personal, para alguien que le parece que este tema es muy importante, me parece que no se condice con la relevancia, la importancia y la sensibilidad que a todos nos debiera traer una conmemoración de 50 años del punto de inicio de un régimen que sin duda cometió situaciones que son absolutamente inaceptables y que no se pueden repetir. Sí, Daniel, cuéntame también tú cómo has estado siguiendo este tema. No sé si compartes también algunos de los puntos de vista planteados por Sebastián. Ahí también daba cuenta de este mal sabor que genera las características que ha asumido esta conmemoración en cuanto a las posiciones que se han asumido. En algún momento decíamos, respecto a los 40 años, muchos han observado retrocesos en las posiciones que han tenido desde los sectores de derecha, lo que da cuenta también de un escenario distinto y que va muy de la mano también, ¿por qué no decirlo?, con el grado de apoyo que han mostrado desde la ciudadanía visiones como la de sectores republicanos, que de una u otra forma también han hecho presente, ya sea desde la perspectiva del Consejo Constitucional, como también desde la perspectiva de proyectos de ley o propuestas parlamentarias. ¿Cómo ves también este escenario y efectivamente cómo tratar de salvar esta situación, tomando en cuenta los matices no menores que se han observado? Bueno, coincido con lo que han dicho ustedes dos, y es triste, deja un mal sabor de boca, y es triste que como país no seamos capaces de enfrentar 50 años de un evento traumático, con muertos, con una ruptura de una democracia que es reconocida a nivel mundial. La imagen de Pinochet, donde tú quieras que vayas en el mundo, de países que tienen democracias consolidadas, sólidas, que nosotros admiramos, los eventos que pasaron en Chile tienen una sanción en Naciones Unidas. O sea, no es algo que... no creo posible que podamos limpiar la imagen de la dictadura de alguna forma. Creo que la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre eso
Es porque los gobiernos democráticos desde la transición hasta el día de hoy no han sido suficientemente claros en impulsar una política de formación ciudadana, de educación cívica. Eh, a mí me extraña que, y lo he dicho en reuniones que se nos ha convocado desde la sociedad civil con el gobierno por el marco de los 50 años, a mí me extraña y me encontré que fue una pérdida un poco de una oportunidad concentrar estos 50 años en cultura, por ejemplo. Está Ujú. súper bien que cultura tenga una Sí. presencia, los artistas, las posiciones políticas relacionan con la cultura, pero ¿dónde está el Ministerio de Educación en esto? ¿Dónde Ujú. está la formación cívica? ¿Dónde está el plan de educación cívica, de formación ciudadana para discutir esto en los colegios? Debimos haber pensado en una jornada de reflexión, no de politización de la juventud o partidización de la juventud, sino que una jornada de reflexión sobre qué es la violencia en política en nuestro país. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, encabezando también junto a Educación. Me hubiera imaginado una cosa así, pero tuvimos desde un inicio un intento fallido desde Cultura de mostrar una reconciliación, una Mm. visión que todavía no estaba consolidada. Entonces, Se creo que priorizó ahí no, no de muy buena forma entonces, Daniel, las formas en que se creo iba a que enfrentar esta conmemoración. Creo que esa es la parte que el gobierno no hizo bien. Ahora, otra parte, saliendo de las Mm. responsabilidades del gobierno, creo que la derecha, verdaderamente, declaración tras declaración desde el 2003, digamos que Mm. están haciendo declaraciones y hubo un gesto importante de la parte de la UDI, Renovación Nacional, que es en el 2003, digamos, coincide con el Nunca Más de Cheire, Mm. ¿cierto? Ahora el ejército también lo hace. Creo que el ejército puede ser la institución que ha hecho gestos más concretos, pero la derecha cada vez que puede, bueno, hace estas declaraciones y luego se desdice. Entonces, ¿de qué va a servir hoy día que firmen una declaración Mm. si después, de aquí al próximo año, cuando sale el tema del golpe, ellos lo justifican? Dicen, ok, las violaciones a los derechos humanos no las vamos a justificar porque son injustificables, desde una moral casi, una moral cristiana, ¿no? Usted no puede matar a alguien por su posición, ¿cierto? Desde esa culpabilidad. Sin embargo, frente a un problema de gobernabilidad como el que tenía el gobierno de la Unidad Popular, estarían dispuestos nuevamente a autorizar a las Fuerzas Armadas o invitarlas a que hicieran un golpe. Eso es lo que es preocupante, que esa manera de resolver nuestros conflictos en democracia parece que no ha salido de la cultura de ciertos sectores. Y hoy día, claro, con el auge de republicanos, de las posiciones más extremas de la derecha, que tampoco son tan nuevas, es el pinochetismo más antiguo, es el pinochetismo primigenio, que vuelve por la incapacidad que han tenido los gobiernos democráticos de resolver ciertos problemas. Entonces es un pinochetismo oportunista. Yo no compro la tesis de que la sociedad chilena se ha pinochetizado, que nos hemos vuelto más autoritarios. Es un pinochetismo oportunista frente a que la democracia liberal, nuestra democracia representativa, no da una solución concreta a los problemas más urgentes. Y la gente busca, sin conocer lo que pasó en la dictadura, porque no ha habido tampoco una difusión suficiente sobre las atrocidades que se Mm. han cometido durante 17 años en ese régimen. Sin conocer demasiado, dice, bueno, durante el régimen de Pinochet no había delincuencia, tal vez sería bueno un régimen autoritario. Pero eso no es ser pinochetista, eso es estar, digamos, diría yo, desganado con los sistemas democráticos. Mm. Pero como no hemos sido serios en dar a conocer, hacer una discusión profunda en la sociedad chilena sobre los alcances de una dictadura, es por eso que la gente dice, bueno, ¿y qué tanto si viene otro régimen autoritario? A ver si le preguntan a usted, ¿se imagina que su hijo sale a protestar por cualquier cosa? Porque tiene el pelo largo o porque se le ocurre decirle algo a un carabinero, se lo llevan y usted no lo va a volver a ver nunca más. O que su marido, por haber sido parte, haber firmado por parte del sindicato, luego lo vienen a buscar la PDI o la vienen a buscar la CNI o lo que sea, el organismo de inteligencia y se lo lleva, usted no lo ve nunca más. La gente no es consciente de eso porque muchos no lo vivieron. Ujú. Entonces ahí creo que tenemos una deuda importante en dar a conocer y formar a la ciudadanía, informarnos Sí. todos sobre eso. Son las 9:34, estamos ya de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH con nuestro panel, junto a Sebastián Rivas, director de incidencia de Pivotes, y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile 21. Retomo contigo, Sebastián, porque hubo varios puntos interesantes que dejó Daniel en su última intervención. Por un lado, los enfoques en áreas temáticas del gobierno a la hora de ir estableciendo esta conmemoración de los 50 años. Ahí decía, habría sido muy interesante el
poder haber tenido un desarrollo mayor desde la perspectiva de la educación, ir generando debate, discusión en torno a este tema. También trajo a colación el tema vinculado a justicia y además el grado de rezago, podríamos decir, que se observa respecto a gestos que se han hecho de instituciones como el Ejército y las posiciones que ha asumido la derecha política en nuestro país. Dos puntos que quiero también traer a colación a propósito de lo que nos señalaba en la anterior intervención, Daniel. Absolutamente, Rodrigo. Bueno, yo creo que, a ver, hay un panorama general que a mí me parece me preocupa, digamos, encuentro que es una de las cosas que, además, cuando uno lee hacia atrás, quizás son de las lecciones no aprendidas, que uno ve un clima muy complejo, y esto lo extrapolaría a otras cosas que no están en torno a la conmemoración de los 50 años, ¿Ya? en términos de, y hace varios ciclos políticos, de cómo somos capaces nosotros de ponernos de acuerdo y avanzar en ciertos temas, que son temas de Estado y que tienen una visión más a largo plazo. Pareciera que cada vez más, por lo menos desde hace una década y media, nos hemos ido concentrando en que cada gobierno cuando llega impulsa su agenda, impulsa aquellos temas que son los principales, pero la oposición no le da los votos o no, o el gobierno no llega a acuerdo con ellos, se genera una tensión, las declaraciones altisonantes se premian, estamos en un minuto también donde eso tiene un efecto por las redes sociales, pero parece que cada vez en el fondo nosotros tenemos una lógica donde estamos más polarizados, y esto es complejo porque cuando uno va hacia atrás, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurría en los años 70, uno de los rasgos más característicos era la polarización. Hay libros como que han salido ahora último, como el de Daniel Mansuy, por ejemplo, que pone foco en lo que ocurría adentro de los partidos de la Unidad Popular, pero está comprobado que esto era una situación que, digamos, desde ambos lugares, desde ambos extremos, la retórica empezó a ser cada vez más fuerte y cada vez más dura, y en el fondo llegamos a un minuto donde quien estaba al otro lado del espectro político no era alguien que estuviera al otro lado del espectro político, sino que era más bien un enemigo, alguien que siempre se movía por fines que no eran, digamos, los correctos, y olvidamos ese punto de legitimidad de alguna manera, que para mí es súper crucial para poder tener una democracia más rica y más viva. Creo que en ese sentido es muy complejo, por ejemplo, cuando hay declaraciones. Lo comentábamos la semana pasada, por ejemplo, a raíz de lo que decía el presidente Boric, pero también ayer cuando yo veía la declaración que hizo Chile Vamos en términos de que tuvieran cuidado que tuviera cuidado el presidente porque estaba acercando a la violencia. Me parece que nosotros es una fecha demasiado compleja como para que no estemos midiendo lo que puede significar ese tipo de declaraciones, y creo que a mí lo que me complica es que siento que en eso los aprendizajes quizás no han sido tan profundos. O sea, cuando uno ve el Consejo Constitucional hoy día, cuando uno ve lo que ocurrió en la Convención, pareciera que estamos convencidos que tener en un momento dado una mayoría relativa, aunque sea importante, hace que cada grupo político pueda imponer ciertas visiones, y en verdad nosotros tendríamos que preocuparnos de cuáles son los puntos conjuntos. Y hay muchos puntos conjuntos. Lo que pasa es que cuando uno ve, por ejemplo, temas como modernización del Estado, lo comento porque lo trabajamos desde Pivote, es muy complejo porque uno dice, bueno, son temas que están de acuerdo, pero no está la voluntad política de todos de poderlos impulsar aunque están de acuerdo, porque cuando alguien llega al gobierno eso es el problema para ellos, después está la oposición. Yo creo que en eso esa visión de Estado nos complica. Cuando uno hace una correlación, quizás, y uno ve etapas de crecimiento en el país y etapas de crecimiento global, no solamente lo económico, uno ve los gobiernos de la concertación, uno ve los gobiernos radicales y se da cuenta que un factor importante era la continuidad, pero era la continuidad, yo creo, no solo por el tema de afinidad política, sino porque había un proyecto de Estado común. Uno dice, bueno, ¿cuánto se echa de menos un proyecto de Estado común? Que a la base también yo creo que es una de las cosas muy importantes para poder disuadir de cualquier deriva o percepción autoritaria o populista. Yo creo que en eso nosotros estamos al debe, y creo que esto podría haber sido una oportunidad también para poder enmarcarnos con miradas de Estado y miradas globales, y lamento mucho que no se haya dado, digamos. Creo que en eso, en este caso, las partes no han contribuido a ese clima, y es una lástima. Importante hablar de esos proyectos país, Daniel, que trae a colación Sebastián a la hora de poder también configurar un escenario donde el consenso pueda ser factible. Sabemos que en el caso de todo lo vinculado al golpe de Estado en nuestro país tiene también sus dificultades, efectivamente, incluso desde unas perspectivas ideológicas, pero frente a ello me da la impresión de que habría sido bastante pertinente que primara
esa visión de Estado y que de una u otra forma podemos leerla en la posición que asumió el expresidente Piñera. Él suscribió el acuerdo por los 50 años elaborado por el gobierno, pero no va a asistir a la conmemoración oficial. Por ahí nos encontramos también tal vez con algunos caminos que habrían sido óptimos a seguir por parte de algunos sectores políticos. Sí, sin duda la acción de Piñera refleja una actitud más conciliadora, pero también una actitud más conciliadora del presidente Boric al invitarlo. Entonces, yo no podría juzgar que la posición de Piñera representa todo un sector. Ahí hay una relación entre un expresidente y un presidente actual que antes fue tensa, sí, y que hoy no está. Yo lo leería más bien desde ese punto de vista y no intentaría hacer conjeturas sobre cómo se mueve la política en función de estos dos. A lo mejor, claro, Boric cuando asumió, un poco antes de asumir, le prometió a Piñera que lo iban a perseguir por violaciones de los derechos humanos y después lo termina subiendo un avión para por favor, tratemos de solucionar esto. Eso es, digamos que es un acto que muestra que el presidente ha asumido con todo su peso lo que significa gobernar. Y desde los clásicos de la política, eso es gobernar, es la razón de Estado. La razón de Estado es más poderosa que mis ideas. La razón de Estado, el bien común, todo eso es más poderoso que las evaluaciones que yo pueda tener y que afortunadamente el presidente siempre ha dicho, tengo el derecho a equivocarme y lo enmienda constantemente y eso es algo que yo considero positivo en su figura. El punto es, ¿hasta cuándo esta enmienda constante de acciones es algo bueno para la política y no indica una falta de rumbo? Una falta de rumbo. Ahora, sacando ese aspecto de la política, creo que yo no haría evaluaciones mayores sobre eso. Creo que una relación entre Piñera y Boric, a Piñera le conviene firmar. A Boric le conviene que Piñera firme. Yo lo dejaría ahí. No puedo hacer una lectura mayor de eso, más que, claro, es conveniente para ambos, pero no se va a subir, es más bien un juego de ajedrez esto y de intereses de un expresidente con un presidente, pero no establezco un vínculo con los sectores políticos que sea fructífero, digamos, no me indica cómo se está moviendo la política alrededor de Piñera, porque es todo lo contrario. Y ahí yo creo que, sí, como dice Sebastián, la retórica es dura en los días de hoy. Hay mucha violencia verbal, mucha violencia simbólica. Afortunadamente no es la violencia que hubo durante la Unidad Popular, que era además de la violencia de la retórica muy incendiaria, había una violencia efectiva, hubo asesinatos. Tenemos al general Schneider que se le asesinó antes de asumir. Habían amenazas importantes de terminar con la vida de otros, con terminar con posiciones radicalmente. Hoy día no tenemos eso, pero podemos acercarnos, no sabemos cuándo. Sí, ahí Sebastián aludía, perdón Daniela, a las estridencias que muchas veces están teniendo mucho eco en medios de comunicación, en redes sociales y que efectivamente pueden ser perjudiciales en la interacción, en el debate y en la convivencia. Ciertamente, ahora tampoco podemos pedir que la política sea completamente pacífica en lo verbal, o sea, claro, insultarse ya es traspasar una línea, dudar del dolor del otro, hacer chistes o dudar sobre los muertos, las violaciones de los derechos humanos, creo que eso es muy violento. Ahora, el problema es que los conflictos que tiene la clase política y que son legítimos y que representan ciertas posiciones importantes que existen en la sociedad, son percibidos por los ciudadanos como algo violento, una discusión violenta. Los ciudadanos perciben el discurso del presidente Boric, el discurso de Kast, el discurso de todos los políticos, como un discurso violento. Incluso esta conversación, digamos, como la planteamos, capaz que algunos la consideren violenta. Y acá nosotros podemos terminar, nos tomamos un café, sí, y estamos en súper buena onda, pero cuando hay un problema con la política en Chile, creo que es uno de los traumas que se han heredado generaciones tras generaciones, es que la gente percibe a la política en sí como algo violento. Nosotros vamos a sacar en la Fundación Chile 21 resultados de una encuesta piloto que hicimos en la región metropolitana, ¿ya?, sobre violencia no delictual, la percepción de violencia en las relaciones sociales, en la vida cotidiana, y donde está también la percepción sobre la violencia en la política. Y es brutal ver la brecha que hay entre la percepción que tiene la gente de cómo es su vida en su espacio
sacando la delincuencia, porque es una Sí, preocupación constante, pero cómo la gente considera que es su entorno, su familia, sus amigos, más del 70% considera que es un entorno pacífico, pero luego cuando mira hacia afuera piensa que el país se está incendiando, y cuando mira la política piensa que estamos al borde del golpe de Estado. Entonces, hay algo que no se condice, o los medios están ujú, amplificando esta cuestión, o estamos hablando en un lenguaje muy distinto al que está hablando la gente. Eh, en algún momento Joaquín Lavín en el 2000, ¿se acuerdan que la política tiene que preocuparse de los problemas de la gente? Cierta medida estaba no de la manera en que lo planteaba él, de andar poniendo botones de pánico, eso, pero ya intuía una cuestión sí, bien relevante, que es que la política está abordando con un lenguaje que la gente no conecta. Del 2000 para adelante estamos arrastrando varias cosas. Michelle Bachelet, por ejemplo, lo entendió y supo traducir los problemas de la política real en un lenguaje, en una actitud, con un carisma que que conectaba mucho mejor con lo que estaba sucediendo, con lo que la gente percibía. Decía, esta señora mm, me habla más de política que estos otros viejos, qué sé yo. Fija, pero ahí hay una percepción de la parte de la ciudadanía en que la política en sí es algo violento. sí. Y ahora mucho más porque volvemos a una época violenta de la cual se traen recuerdos que son sumamente fuertes, violentos, en que se habla de cárcel, de violación a Sí. los derechos humanos, de golpe, de bombazo, de Joker Hunter. Entonces, Sí. hay una brecha que se agranda. Daniel, quedémonos con ese concepto porque ahí, Sebastián, me interesa saber cómo ves este planteamiento de desconexión de lo que es la política nuestra con las percepciones que tiene la ciudadanía y que de una u otra forma también van moldeando la forma en que conciben el ser político, el interactuar en la política, el participar y entender muchos de los conflictos que se están observando actualmente. Bueno, yo creo que lo que dice Daniel es sumamente importante, porque si ya teníamos un escenario de desconexión que podía influir en castigos al mundo político, que al final lo que genera hoy día en las sociedades tipo Chile, más que una posibilidad de un golpe de Estado, es la posibilidad de un populismo, de una deriva populista o autoritaria. Si ya ese escenario lo teníamos hace algunos años y habíamos visto algunas expresiones, hoy día tenemos una incógnita de cara a las siguientes elecciones, que son el grupo de aproximadamente 5 o 6 millones de nuevos votantes, Sí. totalmente nuevos votantes que ingresaron y que van a participar porque el voto es obligatorio. Y ya vimos que el pueblo chileno, si hay una tendencia que tiene y que ha conservado con el tiempo, es que es bastante legalista, por lo tanto, ese símbolo, digamos, más allá de que se aplique la multa, no le importa, por lo tanto, va a ir a votar. Y ese grupo, hay estudios muy incipientes en términos de cómo está caracterizado y hay algunas percepciones que apuntarían a que tiene una lógica un poco similar, si es que uno lo equiparara al que se vayan todos de Argentina. Mm. Eso debía ser un llamado de alerta súper grande para los partidos políticos hoy día, porque efectivamente ese grupo no necesariamente va a votar por una ideología, va a votar por conveniencia, va a votar por quien sienta más que sintoniza con su presente, y el presente en esos grupos es bastante inmediato. No estamos Sí. hablando de planes de futuro a 10 años, estamos hablando de cómo me solucionan los próximos 3 o 6 meses. Mm. Eh, que ven a la política, efectivamente, como dice Daniel, como algo distante, algo conflictivo y algo que no conecta con ellos. Y ante eso, lo que uno observa de nuevo en literatura y en la práctica internacional es que existe riesgo de populismo muy grande, digamos. Y efectivamente yo creo que ahí hay una lección no aprendida, de nuevo porque efectivamente la historia a veces no se repite exacta, pero rima. Yo afortunadamente siento que el riesgo de que haya un golpe de Estado hoy día es lejano, y eso es afortunadamente, pero el riesgo de que tengamos un populismo no. O sea, eso me parece que está muy cerca y efectivamente son riesgos para la calidad de la democracia y creo que en eso es una conversación muy importante de tener. Y si me permite, Sí. Rodrigo, yo creo que también en eso nosotros en estas conversaciones también hemos pasado por alto algunos símbolos muy importantes que se están dando de cara a este Ujú. medio siglo que no habían ocurrido antes. Primero que todo, los dirigentes políticos son una nueva generación. Por primera vez hace muy poquitos días falleció el último presidente de partido que había tenido un rol muy relevante en el proceso ya sea de los años 70, ya sea de la dictadura o ya sea de la lucha para retornar a la democracia, que fue Guillermo Teller, el presidente del Partido Comunista. Los dirigentes son en su enorme mayoría gente que ni siquiera era mayor de edad
para el 11 de septiembre de 1973, o que en algunos casos no había nacido. Exacto. Vamos a tener un simbolismo que a mí me llamaba la atención, lo conversábamos también el otro día con un colega extranjero. Eh, en la moneda va a haber un presidente que no había nacido para el golpe de Estado. Eh, a su mano derecha va a estar una ministra que es hija de uno de los ministros más emblemáticos de Salvador Allende y que ocupó esa posición hace 50 años. Sí. Al mando civil de las Fuerzas Armadas va a estar la nieta de Salvador Allende. María Fernández. Y de unas Fuerzas Armadas que hoy día tienen una evaluación que han ido construyendo con el tiempo bastante positiva en la ciudadanía, entre otras cosas porque a lo largo de las últimas décadas han visto que en ocasiones muy críticas para el país han estado presentes, como por ejemplo para el terremoto de 2010, como por ejemplo para la pandemia del COVID-19. Son señales que uno dice, si es que las viera de manera aislada, si es que alguien llegara en este minuto y dice, bueno, hay un círculo que se cierra. Sin embargo, pareciera que estamos por debajo mucho más tensionados y yo creo que ahí hay algo que nos está faltando. Quizás nos faltan conversaciones, quizás nos falta abordar, porque efectivamente uno ve símbolos que dice, bueno, esto es interesante, son cosas inéditas. Yo creo que también en este periodo se ha dado una conversación mucho mayor sobre el pre-golpe de Estado que quizás no se había dado en las conmemoraciones previas, y creo que eso también nos lleva un poco a lo que estamos. Siento que es todavía un proceso que la sociedad Sí. y la política chilena va decantando, y creo que en eso también explica harto de lo que estamos conversando en estos días. Sí. Daniel, ya nos quedan los últimos minutos. Te dejo la palabra para también entrar un poquito en esos símbolos que plantea Sebastián. Me parecen bastante relevantes a tomar en cuenta y que además hacer lo propio no solamente desde la perspectiva política de la discusión, de la conversación que estamos teniendo actualmente, sino que además de la forma responsable con que los propios medios de comunicación asumimos este tipo de temáticas. El poder relevar también este tipo de figuras o símbolos me da la impresión de que colaboran en una convivencia sana. Sin duda, la política es simbólica. Sí. Tiene una dimensión muy importante que son los símbolos, lo inmaterial, porque resumen muchos sentimientos, muchos conceptos. Y sería importante llegar a un consenso mínimo, si no vamos a llegar a un consenso sobre lo bueno o lo malo que fue el gobierno de la Unidad Popular, pero yo creo que sí hay un mínimo en considerar que ese tipo de violencia en la sociedad no no podemos llegar a eso nunca. Y también preguntarnos el por qué llegamos a esa violencia en la sociedad. Se ha dicho constantemente, desde el colegio nosotros lo escuchábamos, que se rompió la democracia más antigua de América Latina. Yo creo que eso es un mito y es falso. Chile no tenía una democracia en ese momento, no podía haber una democracia con esos niveles de exclusión. Si nosotros nos vamos a los clásicos del pensamiento democrático, Alexis de Tocqueville, cuando va a Estados Unidos a estudiar la democracia en América, dice, la democracia no es un conjunto de instituciones, es una forma de vida donde las jerarquías preexistentes no sirven, o sea, no existen. Hay una igualdad de base entre los ciudadanos. Eso es un sistema democrático, y creo que los gringos tienen una cuestión que los franceses no tenemos. Entonces, si nosotros pensamos la sociedad de esa... ¿Chile tenía la democracia más antigua? Yo creo que no. Y lo que intentó hacer la Unidad Popular de una manera que podemos tener mil aprensiones y críticas, pero fue llevarnos a un estadio de una democracia más profunda porque había un problema que no habíamos resuelto y que todavía no hemos resuelto. Entonces, si nos preguntamos si es que puede venir un golpe, preguntémonos primero si es que tenemos una sociedad verdaderamente democrática donde no existen jerarquías preexistentes, donde uno no está condicionado por la cuna donde nace a cómo va a ser su vida en adelante. Si una sociedad no puede garantizarle eso a cada niño que nace en el país, entonces no tenemos una democracia. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Si lográramos ese acuerdo mínimo, creo que pasaríamos un paso más en la civilización. Pero me temo que nos falta un poquito más. Nos quedan pocos minutos, quiero dejarles un minutito para cerrar ideas, Sebastián. Bueno, yo solamente para plantear lo que dice Daniel, yo creo que por eso es importante el tema del Estado, que lo hemos venido planteando en las conversaciones que hemos tenido acá, sí. Un Estado robusto, fuerte, meritocrático, que responda a las demandas ciudadanas, creo que es súper relevante y creo que eso debiera ser un desafío que debiera unir a los partidos políticos. Bueno, de hecho, hace muchos años, yo acá a Daniel no le puedo acusar de absolutamente nada, porque hace muchos años Chile 21 viene trabajando y de manera transversal en esa reforma que me parece que es sumamente clave. Creo que eso es muy importante, dentro de muchos otros factores, varios de los cuales ha mencionado
mencionado Daniel, para que podamos construir una sociedad más integrada, más democrática y que finalmente evite estas sombras que a veces nos tienen conversando con preocupación bastante justificada, Rodrigo. Daniel, también un tiempo ahí breve para cerrar ideas, también terminando lo que es este panel. Bueno, más que todo agradecer la oportunidad de estar con usted, de conocer a Sebastián, y creo que es fructífero que hablemos de manera racional, civilizada, y que tratemos de transmitir estas discusiones profundas a la ciudadanía, porque la política está en la preocupación de la ciudadanía, de los ciudadanos en cada cosa que hacen. Hay una dimensión política importante, pero tenemos que ser capaces de conectar con eso que tienen las personas y ahí hacer avanzar nuestra democracia. Sí. ¿Quién va a preferir un régimen autoritario, una democracia con todo eso? O sea, hay que mostrar que la democracia tiene muchas bondades y mostrarla con actos, con hechos. Eso. Y las comunicaciones, por cierto, que son muy importantes. Gracias Exacto. por la invitación. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Sebastián Rivas, director de incidencias de Pivotes, estuvieron con nosotros el día de hoy. Obviamente estamos atentos a volver a reencontrarnos con ustedes en las próximas semanas para poder seguir revisando los temas de contingencia. Que estén muy bien ambos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.